Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a su podcast de confianza, Charlemos sobre corrupción. En esta oportunidad hablaremos sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos, un tema que quizá hayan escuchado, pues en los últimos años se han vuelto virales varios videos de las famosas calles zombies en California. Sin embargo, nosotros creemos que es importante preguntarnos qué hay más allá de estas imágenes, cuál es el contexto de todo esto y si es este un caso más de corrupción que ha afectado la salud pública de un estado y hasta de un país entero. Para responder todas estas preguntas hemos invitado a varios expertos en el tema que nos contarán sobre el contexto de toda esta epidemia, los principales actores implicados en este caso, qué tipo de corrupción es y por qué, en qué fallaron los organismos de regulación, los métodos utilizados por las farmacéuticas para garantizar el consumo y la futura adicción de sus clientes, las sentencias declaradas en torno a este caso y por último, las consecuencias que ha traído consigo el caso de los opioides y las conclusiones de los expertos a partir de toda la información presentada. Así que, sin más y para iniciar, nuestro primer invitado nos dará un contexto sobre dicha situación. Adelante, Richard. Gracias, Ángela, y un caluroso saludo a nuestros oyentes. En primer lugar, me gustaría abordar el contexto social, político y cultural de esta crisis. Es importante señalar que la crisis de los opioides se refiere a un aumento significativo en el uso, abuso y adicción a este grupo de medicamentos, tanto recetados como ilegales en Estados Unidos. Esta crisis se desarrolló en los años 90, en un contexto social enmarcado en el conocido mercado del dolor, el cual fue resultado de la urgencia por tratar el dolor crónico no relacionado con el cáncer de manera más efectiva. De esta forma, varias farmacéuticas empezaron a producir lo que sería la solución al dolor, los opioides, en especial con el medicamento más conocido en la época, el cual se llamaba Oxycontin, producido por Purdue de Pharma. Fue así como se incrementó la prescripción de los opioides para tratar el dolor crónico, lo que llevó a una mayor disponibilidad y uso indebido de los medicamentos, teniendo un impacto devastador en comunidades enteras, resultando años más tarde en un aumento significativo de las tasas de adicción y de muerte por sobredosis. Culturalmente, la percepción de los opioides recetados como seguros y no adictivos contribuyó a su uso excesivo. Tanto pacientes como médicos subestimaron el potencial adictivo de estos medicamentos, lo que llevó a un uso inapropiado y a una mayor dependencia de las personas que hacían uso de este tipo de medicamentos. En cuanto al contexto político, se ha evidenciado la falta de regulación efectiva en la venta y distribución de opioides por parte de los organismos estatales. Lo anterior debido a que las investigaciones han demostrado que las compañías farmacéuticas desempeñaron un papel importante al promover activamente el uso de opioides, minimizando sus riesgos y altas posibilidades de adicción por medio de la desinformación. En resumen, la crisis de los opioides fue una emergencia de salud pública que surgió debido al uso excesivo de opioides recetados e ilegales en Estados Unidos, lo que resultó en graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población norteamericana. Muchas gracias, Richard, por este abrebocas, porque esto nos permite darle paso a dos de nuestras invitadas, Laura y Sofía, quienes nos contarán sobre las farmacéuticas implicadas en este caso, la forma en la que se vinculan con la crisis de los opioides y los métodos que utilizaron para garantizar su venta y consumo masivo en la sociedad norteamericana. Bienvenida, Laura. Así es, Ángela. La farmacéutica dueña de la patente del medicamento Oxycontin fue Purdue Pharma. Considero que es importante en este punto que sepamos un poco acerca de la historia de esta farmacéutica. Todo empieza con el señor Raymond Sackler, un médico de Estados Unidos que adquirió Purdue junto con sus hermanos. Desde sus inicios en los 60, ellos se habían dedicado principalmente a producir medicamentos que tuvieran el claim de mejorar tu estabilidad mental, utilizando anuncios en periódicos bastante llamativos, como los que podrías encontrar para una acetaminofén común. Empezaron vendiendo medicamentos como Valium, utilizado para tratar la ansiedad y también como relajante muscular, pero puede llegar a tener efectos secundarios como somnolencia, mareos, cansancio, visión borrosa o inestabilidad. Su estrategia de marketing era tal que incitaba la compra de este tipo de medicamentos para situaciones cotidianas. Sin embargo, nunca mencionan su característica adictiva.
Cuando empezaron las investigaciones acerca de los patrones adictivos encontrados en pacientes, la farmacéutica dijo que esos patrones se debían a consumidores que abusaban del medicamento. El problema no es la droga, el problema es el usuario, así era como lo calificaba Sackler. Posteriormente, la farmacéutica tiene un medicamento en el mercado que representa la mayoría de sus ganancias llamado MS-Cotton, cuya fórmula era morfina con un retardante que hace que esta sustancia esté en tu organismo por más tiempo. De esta manera, los efectos tienen una mayor duración. Este medicamento sí estaba recetado explícitamente para pacientes con cáncer o con dolencias crónicas. Sin embargo, existía un problema, y era que la patente de MS-Cotton estaba a punto de vencerse, de manera que las farmacéuticas competidoras empezarían a producirlo y sus ganancias, las de Purdue, se verían afectadas. Ante esta situación nace Oxycontin, un medicamento que utiliza la misma sustancia retardante del MS-Cotton, pero en lugar de morfina se combina con oxicodona. El resultado es un fármaco con la capacidad de aliviar el dolor crónico, pero con efectos secundarios como sedación, depresión respiratoria y sensaciones de euforia y relajación en el cerebro que pueden llegar a producir abuso. En 1994, Purdue inicia la solicitud frente al FDA, que es el organismo regulador de administración de medicamentos y alimentos en Estados Unidos, para la aprobación del Oxycontin. En esta solicitud se minimiza la característica adictiva del medicamento y se hace énfasis en que puede ser utilizado para cualquier tipo de afección cotidiana. Para que esta premisa pudiera ser aprobada por el FDA, se requería de evidencia científica de que el medicamento era seguro para esas condiciones, cosa que Purdue Pharma no tenía. Es así como Purdue busca ayuda del oficial médico de FDA, Curtis Wright. Los ejecutivos de Purdue se reúnen con Wright para redactar la reseña oficial del FDA sobre el Oxycontin. Entonces, por supuesto, de esta manera lograron una aprobación rápida de la solicitud y tuvieron el visto bueno para iniciar su venta. Gracias, Laura. Creo que resulta curioso que la farmacéutica, que no tenía evidencia científica sobre la seguridad de su medicamento, culpe a los usuarios por el uso indebido del Oxycontin. Bienvenida, Sofía, y cuéntanos, por favor, qué se puede decir al respecto. Sí, Ángela, te cuento que de hecho se puede concluir que el gran éxito del Oxycontin producido por Purdue Pharma se debe primeramente a la gran estrategia de publicidad persuasiva que utilizaron para impulsar su venta. Las investigaciones han sacado a la luz pública que dicha farmacéutica realizó cooptaciones con organizaciones médicas del país para que los doctores que hicieran parte de estas impulsaran la supuesta eficacia del fármaco para reducir dolores crónicos no asociados al cáncer y asimismo subestimaran sus riesgos de adicción. De hecho, por todo esto es que se dice que la FDA aprobó el medicamento en 1995, pues para esta entidad era bastante diciente que los profesionales de la salud lo recomendaran a ojo cerrado. Pero es que ¿cómo no iban a recomendar este medicamento si estaban recibiendo dinero para que dieran esta falsa información? También, varias fuentes han filtrado que Purdue Pharma contrató a varios representantes de ventas para que aumentaran el flujo de venta del Oxycontin en sus territorios, convenciendo a los doctores de recetarlo. De hecho, se dice que en 2001 la farmacéutica pagó alrededor de $40 millones a las organizaciones médicas y representantes de ventas. En conclusión, la gran fama que tomó este opioide fue bajo la idea de que, primero, dicho medicamento era prácticamente milagroso para la reducción del dolor crónico no relacionado con el cáncer, como ya lo habíamos escuchado anteriormente. Y segundo, bajo la idea de que el riesgo de adicción era menos del 1%, lo cual fue completamente desmentido por estudios posteriores que evidenciaron que la prevalencia de adicción en pacientes con tratamiento a largo plazo con estos opioides variaba del 0% al 50%, según los criterios utilizados y la subpoblación estudiada, claramente. Lo cual demuestra que hasta los supuestos estudios sobre dicho opioide realizados por la farmacéutica no tienen validez científica. Además, se sabe que los Sackler, dueños de Purdue Pharma, impulsaron a que otros fabricantes de medicamentos como Endo y Janssen, y también distribuidores y cadenas de farmacias como lo son CVS, Walmart o Walgreens,
se unieran a la producción y venta masiva de este opioide, haciéndolos igualmente responsables de la crisis. Es importante saber cómo las farmacéuticas cumplen uno de los roles más relevantes en este caso de corrupción, porque lo que Sofía nos cuenta es bastante diciente. Purdue Pharma puso el interés económico por encima de la salud de miles de personas. Aquí me gustaría que tengamos en cuenta que tan solo en el año 2000 las ventas de Oxycontin alcanzaron los 1.100 millones de dólares y aumentó los años siguientes. Esto le permitió a la farmacia no solamente tener el Oxycontin como centro importante de su modelo de negocio, sino que también le permitió a la familia Sackler, dueña de la farmacia, amasar una gran fortuna con la venta del medicamento. Entonces nos preguntamos, mientras esto ocurría con la farmacéutica, ¿en dónde estaban los organismos federales que se supone deben velar por la seguridad de los consumidores? Con esta pregunta, le doy la bienvenida a Sergio, quien nos contará más sobre este tema. Hola Ángela, primero que todo gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, tenemos que centrarnos en el papel de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, mejor conocida como FDA por sus siglas en inglés, la cual aprobó en 1995 la liberación del Oxycontin. En ese momento, dicho ente consideró que la formulación de liberación controlada de Oxycontin resultaría tener menor potencial de abuso, ya que el principio activo se absorbe más lentamente y no habría un pico que promoviera el abuso. Esto parece en principio una justificación un poco sosa, teniendo en cuenta como en 1949 Endoproducts, una farmacéutica de la época, alegó que Percodan, su nuevo producto de oxicodona, no creaba adicción si se utilizaba según lo prescrito. Sin embargo, en ese momento, casi 50 años antes de la aprobación del Oxycontin, los expertos farmacólogos que trabajaban con los reguladores federales se opusieron, observando que la oxicodona producía una adicción intensa. Entonces, ¿qué pasó esta vez? ¿Qué cambió? Además de aprobar el uso de medicamentos, la FDA revisa la publicidad y promoción de los mismos. Uno de los problemas que radica es que no se exige que este material sea aprobado antes de su circulación al público. Y uno de los aspectos más controversiales era que la etiqueta del Oxycontin, aprobada por la FDA, indicaba que se cree que la adicción rara vez ocurre en pacientes con dolor, afirmación utilizada por la farmacéutica para su estrategia de marketing para convencer a los médicos de que se recetara ampliamente. También se encuentran fallas en la FDA porque no actuaron con firmeza frente a las señales tempranas de abuso y adicción que surgieron poco después de la introducción al mercado del Oxycontin. A pesar de los informes de adicción y sobredosis, la FDA no hizo nada, como restringir la prescripción de manera significativa o modificar el etiquetado. Se encuentra responsabilidad de la FDA en el hecho de que permitió que Purdue Pharma hiciera afirmaciones con respecto al medicamento sin sólida evidencia científica, lo que facilitó la comercialización agresiva del medicamento bajo premisas cuestionables sobre la seguridad del consumo y el perfil de adicción. Todo esto, sumado a la ineficiencia que poseía la FDA para la revisión del material y un posible cruce de intereses mencionado anteriormente, hizo que la farmacéutica se aprovechara durante años de dicha ineficiencia para promocionar su medicamento sin control y bajo una desinformación masiva. Ahora tenemos más clara la responsabilidad de la FDA en este caso, pues ellos no realizaron los protocolos debidos y los estudios para garantizar la seguridad del consumidor frente a este medicamento, pasando por alto señales importantes que ya Sergio nos mencionó en su intervención. Pero por otro lado, queremos también profundizar en cómo funcionó la corrupción en este caso. Si es que puede considerarse un caso de corrupción, qué tipo de corrupción sería, de qué manera se dio y cómo lo identificamos. Melanie nos guiará en esta profundización. Bienvenida. Ángela, además de todo lo que han dicho mis colegas, me gustaría señalar que la corrupción en el caso de la crisis de los opioides se ve explícita desde la farmacéutica Purdue Pharma, quien no solamente sobornaba a médicos y vendedores para impulsar la venta de este medicamento, sino que también confabuló con una aseguradora para obligar a los médicos a recetar a diestra y siniestra estos medicamentos. Y si los médicos se negaban, no les pagaban o podían ser demandados por sus pacientes por no aliviarles el dolor, convirtiéndose así en una corrupción sistemática o sistémica, debido al fraude en las recetas médicas y el incremento abismal en su consumo e ingresos monetarios exuberantes para la farmacéutica en cuestión, lo que resulta en instituciones enfermas.
Esta corrupción se caracteriza por tener líderes políticos y empresariales que se unen para sacar utilidades y rentas ilícitas a expensas del ciudadano corriente, así como la ignorancia del ciudadano común sobre el buen gobierno y los mecanismos de denuncia. También se evidencia una clara explotación laboral de sus empleados. Aquí predomina la inestabilidad social, los monopolios económicos y la corrupción. En línea con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y sus tipologías de corrupción, la corrupción se define como el abuso de poder para el beneficio privado. En este caso tenemos puntos específicos de lo que es corrupción. En primer lugar, hay un conflicto de intereses, es decir, situaciones en las que los intereses personales de un individuo interfieren con sus deberes oficiales. Esto se puede evidenciar en la transición del oficial de la FDA, Curtis Wright, que supervisó la aprobación del Oxycontin a un empleado en Further Pharma. Este tipo de movimientos genera dudas sobre la imparcialidad del proceso de aprobación. En segundo lugar, podemos también ver claramente un tráfico de influencias. Esto es, usar indebidamente la influencia de una persona con autoridad. Se puede ver en el uso de recursos de Further Pharma sobre la FDA y las presiones que recibieron los empleados de la entidad regulatoria para no cambiar el etiquetado del medicamento, por ejemplo. Y por último, encontramos también abuso de funciones, que es usar la posición de un funcionario público de manera indebida para obtener beneficios. Algunos funcionarios de la FDA utilizaron su posición para aprobar un medicamento sin la debida diligencia y basándose en información engañosa proporcionada por Further Pharma. Y la verdad, quisiera decirte que estos son los únicos tipos de corrupción presentes en este problema. Pero la dinámica ha cambiado y ahora que es considerada ilegal, su corrupción gira en torno a lo institucional o estatal, debido a que el tráfico de drogas y los sobornos en aduana hacen que la corrupción sea la ruta fácil de transporte para que estas drogas lleguen al consumidor final, los llamados zombies adictos de las calles de Estados Unidos. La corrupción institucional se caracteriza por ser ya sea académica, judicial, económica o política. Es importante tener en cuenta que hay tantos tipos de corrupción como instituciones sociales que se pueden identificar como corruptibles. Esta corrupción se caracteriza por instituciones débiles en los mecanismos de regulación, desempeño institucional pobre y altas barreras para acceder a la información. Tal es la situación que, aunque México tenga regulado el fentanilo para la medicina, no hay control suficiente en el mercado negro. Pues el año pasado, México fue acusado de ser el país que más exporta esta droga a Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de Pekín negó todas las acusaciones en su momento, lo cual influye directamente en el accionar regulatorio de este país. Gracias, Melanie. Pues este es el tema más importante de nuestro podcast, porque la idea también es concientizar a nuestra audiencia sobre la importancia de tener buenos mecanismos de vigilancia institucional para que casos como este se puedan frenar a tiempo, ¿no? Las farmacéuticas y sus dueños ganaron mucho dinero aprovechándose de un sistema corrupto y jugando con la vida y la salud de miles de personas. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta crisis? Según la CDC, más de 564.000 personas murieron entre el 99 y el 2020 por sobredosis de opioides. Esto incluye medicinas de prescripción y drogas como el fentanilo que se elaboran de manera ilícita. De esta forma se sabe también que el fentanilo y otros opioides mataron por sobredosis a, escuchen bien, 70.600 personas en Estados Unidos solamente en el año 2021. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el fentanilo es una sustancia que se vende en las calles de manera clandestina. Sin embargo, no por esto ignoraremos la complicidad del sistema de salud norteamericano al permitir que tal cantidad de personas se volvieran, en principio, adictas gracias a la formulación descontrolada de este medicamento y luego se vieran obligadas a acceder de manera clandestina a estas sustancias. Lisbeth nos hablará un poco sobre las consecuencias y las sentencias, si es que las hubo, alrededor de este caso. Sí, como nos comentaba Ángela, lastimosamente quienes pagaron la cuenta más grande fueron los ciudadanos que se encontraban en una posición vulnerable.
Hubo también un aumento significativo en las tasas de adicción, especialmente debido a opioides sintéticos como el fentanilo. La adicción a opioides también está asociada con problemas de salud mental, depresión, ansiedad y aumento en los suicidios. Además, ha incrementado la propagación de enfermedades infecciosas como el VIH y la hepatitis C. En términos económicos, la crisis ha tenido un costo significativo, estimado en cientos de miles de millones de dólares, debido a los costos de atención médica, pérdida de productividad y gastos en el sistema de justicia penal. El tratamiento de las adicciones y la sobredosis de opioides ha costado miles de millones de dólares y la pérdida de productividad debido a que incapacidades y muertes prematuras han impactado negativamente la economía. La desintegración social es otra consecuencia grave. Familias, comunidades enteras se han visto devastadas con aumento en el desempleo, pobreza y problemas de salud mental. La crisis ha saturado el sistema de justicia penal, ha aumentado los arrestos y encarcelamientos relacionados con delitos de drogas y sobrecargando los recursos de las fuerzas del orden y el sistema judicial. Por otro lado, los litigios contra las empresas de opioides han revelado prácticas corruptas como la manipulación de datos y la ocultación de información sobre los efectos secundarios de estos medicamentos. La crisis de opioides y el papel que jugó Purdue Pharma han llevado en sentencias judiciales significativas y cambios en el sistema de regulación y salud pública. En el 2007, Purdue Pharma y 3 de sus ejecutivos se declararon culpables de cargos criminales federales por haber engañado al público sobre los riesgos de adicción de OxyContin. La empresa pagó más de $600 millones en multas. En el 2020, Purdue Pharma se declaró culpable de cargos criminales relacionados con la comercialización de OxyContin. La empresa acordó pagar $8.300 millones en multas, restitución y otros pagos. Adicionalmente, la familia Sackler ha enfrentado múltiples demandas cívicas de estados, municipios y otras entidades. Aunque no han sido acusados criminalmente, han acordado pagar miles de millones de dólares en acuerdos civiles para resolver estas demandas. En el 2021 hicieron un acuerdo de $6.000 millones como parte de un plan de bancarrota para Purdue Pharma. También hubo cambios en el sistema como mejoras en el FDA, que implementó cambios en los procesos de aprobación y vigilancia post-comercialización de medicamentos, lo que incluye una mejor evaluación de riesgo de adicción y abuso de nuevos medicamentos opioides. También incluyeron que ciertos opioides están sujetos a estrategias de evaluación y mitigación de riesgos, entre otras varias estrategias de control de prescripción, educación y concientización, intervención, tratamientos y legislación. La corrupción en la industria de los opioides ha tenido un impacto devastador en las comunidades, aumentando los costos sociales y económicos asociados con la adicción y la atención médica. Este problema ha generado un llamado a la reforma en regulación farmacéutica y a la transparencia en la relación entre las empresas y profesionales de la salud. La crisis de los opioides, impulsada por la corrupción, sigue siendo una urgente llamada de atención para mejorar la ética y la responsabilidad en el sector farmacéutico. Así es, Lisbeth. Habrá que preguntarnos si estas multas son suficientes para subsanar los daños sociales que durante tantos años. Pero ese será un tema que abordaremos en otro capítulo. Así llegamos al final de otro episodio revelador de Charlemos sobre la corrupción. A lo largo de nuestra conversación hemos desentrañado los entresijos de la crisis de los opioides en Estados Unidos, desde sus orígenes hasta sus impactantes consecuencias. Esperamos que este episodio haya sido una llamada de atención sobre la importancia de la integridad y la responsabilidad en todos los niveles de la sociedad. La corrupción no solo socava la confianza en nuestras instituciones, sino que también tiene un costo humano devastador. Agradecemos a nuestros invitados por compartir su experiencia y conocimiento, y a ustedes, nuestros oyentes, por su interés y apoyo continuo. Juntos podemos trabajar hacia un futuro más transparente y ético. Nos despedimos con la esperanza de que este episodio haya generado conversaciones significativas y acciones positivas. Hasta la próxima.